De Johnny Viale esta semana aquí en la pantalla de La Nación Más, que se reprodujo por todos lados. José Luis Espert, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muchos temas para hablar contigo. El primero es, ¿por qué está fallando la economía? ¿Por qué crees que hoy tenemos un 50% de inflación? Bueno, porque este es un sistema que ya falla hace mucho tiempo, ¿no? Yo te diría, si uno toma los últimos 50 años nada más por tomar un número redondo, ¿no? Todos los planes económicos que hemos tenido en los últimos 50 años, todos terminaron en crisis, son 6 ya. Y vamos por el séptimo, yo creo que el plan económico de Alberto va a terminar mal, peor de lo que ya está. ¿Y qué es lo que falla? ¿Qué es lo central en esta falla? Y yo te diría, falla un núcleo duro, que es ir contra todo lo natural. En Argentina hemos normalizado la anormalidad. O sea, vos usás al mundo en lugar de una oportunidad para comerciar como prestamista. En lugar de tener un Estado que recaude impuestos razonables y gaste de manera razonable, tenés un conjunto de despilfarradores en el Congreso y en el Ejecutivo, los ejecutivos, y tenés esclavos impositivos en lugar de ciudadanos en Argentina. La gente no da más de pagar impuestos y vos le seguís cobrando impuestos. Ahora el Senado acaba de sancionar, junto con Cambiemos, un nuevo impuesto ahora al seguro de los autos para un plan de forestación. Y la tercera cosa en la cual fallás es que vos no tenés sindicalistas que defiendan al trabajador, tenés sindigarcas, que bajo el eslogan de decir que defienden a los trabajadores, garcan a los trabajadores y se enriquecen ellos. Entonces vos tenés que cambiar ese sistema. ¿Se puede cambiar ese sistema? Mirá, se puede. Yo te diría, de 193 países que hay en el mundo, por lo menos el 70-80% hacen un sistema completamente diferente al nuestro para que la gente viva bien, en lugar de para que la gente viva mal como acá. O sea, se puede. Lo que nosotros tratamos es decir, sí, claro que se puede. Si el grueso del mundo vive bien, ¿por qué nosotros somos de los pocos que vivimos mal y no paramos de insistir en vivir mal? Yo creo que hay una esperanza, yo creo que hay una luz al final del túnel, pero basta de guitarreo, basta de peleas de peluquería como la que estoy viendo en una parte de Cambiemos ahora, una parte de Cambiemos es honorable, pero hay otra parte que yo no lo puedo creer, lo que se están diciendo Morales, Lilita, Mane, que recién estuvo acá. ¿Por qué crees que se da esa pelea? Digo, No, vos en la ciudad vas con... No sé por qué se da, pero lo que digo es, hay que ir contra un sistema que lo único que genera es hambre y pobreza. No se le toca el tema de los jubilados, por ejemplo. En Argentina, cuando Cristina le robó a los que habían ahorrado en una FJP en el 2008 la plata, había 3 millones de jubilados. Dicen que fue la idea de Vudú, ¿no? Bueno, a partir de ahí, José, los Kirchner jubilaron sin todos los aportes y sin mucho aporte, casi nada, a 4 millones de personas. Vos nunca deberías haber hecho eso. Y si lo hacías, deberías haber dejado a los jubilados que aportaron toda la vida, esos 3 millones que tenía, que aportaron toda la vida, dejarlo en el ANSES, dejarlo en el sistema de reparto, y a los jubilados sin aporte, calificarlos como un subsidio a la vejez que se pagara con rentas generales. Pero si vos querés hacer un país más justo, dejá de guitarrear, dejá las peleas de peluquería y hacer las cosas que tenés que hacer. Pero no pasa también que en nuestro Goyan, país... por ejemplo, perdóname, Sí. Goyan no solo ha desafiado a debatir ideas, yo lo desafié, él lo hizo por Twitter, el señor Goyan, debatamos cuando quiera, debatamos cuando quiera. Ahora vamos a debatir sobre el desastre que Goyan ha hecho en la provincia de Buenos Aires. Él es responsable de 50.000 muertos de los 100.000 que han muerto por COVID en Argentina. Sin embargo, fue un caradura, Goyan, y se lo voy a decir en la cara cuando debatamos, si quiere debatir, de haber bailado un poco cuando cambiaron de ministro de Salud, cuando dijo previamente que no iba a cambiar. Cuando dijo previamente que no iba a renunciar, ¿no? O sea, discutamos las cosas que hay que discutir, insisto, en serio, basta de chamullo, estamos, José, a punto de no tener retorno. Si nos seguimos equivocando, no vamos a tener retorno. Y yo le digo a la gente, esta es una elección legislativa, voten con tranquilidad. En la provincia de Buenos Aires, donde yo compito, donde yo encabezo la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, a mí me acompaña gente honorable de cabo a rabo, Carolina Píparo, una licenciada en Trabajo Social, me acompaña un arquitecto como Bontempo, una maestra como Karina García, un hombre del campo como
Omar Señeles de la Sociedad Rural de la Provincia de Buenos Aires, gente que estuvo con Patricia Bullrich, como Luis Green, como secretario de Fronteras. Ahí, José Luis, hemos logrado un hecho histérico que es juntar a todo el liberalismo en la provincia de Buenos Aires, como el PD, el PAN, la UCD, o sea... Tenés tu propio juntos, pero de liberales. Sí, los liberales tenemos todos juntos. Quiero compartir con vos unas declaraciones que hizo en el programa Johnny Viale, Victoria Tolosa Paz, que es tu contrincante en la provincia, sobre la inflación. Fíjate lo que decía. A ver. Porque tuvimos un primer semestre, Jonathan, muy malo. ¿Cómo no vamos a hacernos cargo de que la inflación en el primer trimestre fue durísimo, llegando un marzo con 4,8 y que empieza a bajar? Vos me dirás nada, Victoria, bueno, pero de 4,8 estamos en 3,1. Nada, Victoria. Es nada, pero es cierto que necesitamos obviamente poder tranquilizar esa variable de la inflación, porque nosotros nunca dijimos que era una receta mágica contra la inflación. De hecho, ¿el gobierno se hace cargo de la inflación? No, si le echa la culpa a los comerciantes, por eso la ley de góndolas, por ejemplo, por eso los precios máximos. No se hace cargo de la inflación. Pues son ignorantes de la ciencia. Y yo te diría, Tolosa Paz, la otra, la segunda, la primera, ¿no? La primera candidata en Provincia de Buenos Aires. Tolosa Paz es la coordinadora de la Mesa del Hambre. Y en Argentina la pobreza ha subido por lo menos 15% desde que asumieron ellos. ¿Te acuerdas cuando el presidente decía, prefiero 10% más de pobres y no 100.000 muertos? Bueno, ellos han generado por lo menos 15% de pobres, no 10% de pobres. Y Tolosa Paz es la coordinadora de la Mesa del Hambre, ¿me entendés? Están tomando el pelo estos tipos. Goyán, ministro de Salud, de una provincia donde hay 50.000 muertos, premiado como segundo candidato a diputado, y Tolosa Paz como primera, cuando es la coordinadora de la Mesa del Hambre en un país donde ha subido el hambre. ¿Entendés? Pero nos agarran para la broma. Uno por estas cosas y el otro por las peleas de peluquería. No dejen solo a nosotros, Avanza Libertad, a pelear con el kirchnerismo. Vos hablás de la situación que se da en nuestro país, la batalla por la inflación por un lado, pero también qué está pasando con la cultura del trabajo. Digo, ¿crees que se está perdiendo la cultura del trabajo en el marco de un Estado cada vez más grande? Sí, claro. Pero no solo por el Estado más grande, porque yo te diría... Hay empleados públicos, el grueso, te diría, el 90% de los empleados públicos es gente muy honorable. El policía, el militar, el diplomático de carrera, gran parte de la justicia, los policías, los médicos, los enfermeros de los hospitales públicos, esa gente muy honorable. Ahora, sacando esa gente muy honorable, que yo creo que es el grueso de los empleados públicos, por lo menos yo te diría los empleados públicos que teníamos antes de la venida del kirchnerismo, habría algo de exceso, pero acá el problema es el casi 1,5 millones de empleados públicos que metió el kirchnerismo solo para militar. Ese es el gran problema que tenés en el empleo público. El 1,5 millones casi que el kirchnerismo metió para militar nada más, que es un robo al buen empleado público y es un robo al contribuyente. Eso ha empezado a dinamitar la cultura del trabajo. Ahora, es negocio del kirchnerismo dinamitar la cultura del trabajo y que todo el mundo dependa de planes. Cuando la obsesión de un buen político debería ser que toda la gente que vive de planes se salga de los planes y entre al sistema a tener un trabajo digno para que sea libre. ¿Por qué crees que eso no Nuestra pasa? discusión digamos? por la libertad, José, no es la discusión de la libertad de los garcas, de los conchetos, de los chetos, de los pibes ricos, de los chicos lindos, no. Es la libertad de que te dejen laburar, de que te dejen salir, de que te dejen viajar, que te den la libertad de no vivir de planes, o sea, tener un trabajo digno. Esa Me es la libertad interesa esa de parte, digo, la de los planes, porque... sí, hay que tener un plan para que los planes se transformen en trabajo genuino. ¿Y por qué crees que esa no es una preocupación hoy? Del kirchnerismo no es una preocupación, sino que es un plan que todo el mundo viva de planes. ¿Por qué? Porque de esa manera vos lo tenés a todos agarrados, ya sabe de dónde, viviendo de la plata del Estado. Sos esclavo de ellos. El plan del kirchnerismo es la esclavitud de la sociedad. Ese es el plan de cualquier populismo. Tener una sociedad de esclavos, de zombies, que no piensen con la educación destruida y viviendo del Estado. El plan nuestro, el plan de Avanza Libertad, es liberar a los argentinos de las cadenas de los sindicatos mafiosos, los políticos corruptos, la presión impositiva salvaje, de que no puedan salir del país, de que los chicos no vayan a clase, que los chicos no puedan salir de farra. A los 15 años, ¿qué hacíamos vos y yo? Salíamos de farra. Hoy tener a los chicos de 15 encerrados, cuando, insisto, el cararuda de Goyán arma un pogo
cuando renuncia y es reemplazado por Kelbla con 50.000 muertos. ¿Vos crees que es un Yo plan hubiera hecho una ceremonia secreta de cambio de mando. ¿Crees que es un plan intencional el que hubo con las escuelas? Digo, No hablar de tengo 1,5 duda. millones de chicos que No dejaron las tengo escuelas. duda. Si no había ningún contagio en las escuelas y se querían evitar contagios, como dice el doctor Stoll, que hubieran testeado con los test rápidos y de antígenos todos los días durante varias semanas a los chicos a la entrada al colegio. Acá la salud nunca le preocupó al gobierno. Lo que le preocupó sí es su plan sistemático de llevar a la Argentina rumbo a lugares oscuros. ¿Qué rol cumple hoy Martín Guzmán? Es lo menos malo del kirchnerismo dentro de lo que es la economía, claramente. ¿Es el ministro de Economía para vos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Guzmán le pone límites a las locuras de Cristina. ¿Te noto menos ácido? ¿Te reuniste con él una vez? No, ni lo conozco, ¿eh? ¿Pero te parece bien lo que hace dentro del contexto? No me parece bien. A ver, nada de lo que haga Guzmán me parece que está bien, pero lo menos malo dentro del kirchnerismo. ¿Vos crees que Kicillof lo mira con malos ojos? ¿Por qué? Porque Kicillof es 10 veces peor que Guzmán, entonces obviamente que Kicillof va a mirar muy mal a lo que es menos malos que él. ¿Qué sentiste con la salida de Vudú de la cárcel y con esta idea? Asco. Un tipo que estaba a punto de robarse la impresora de billetes, o sea, quería afanar tanto de que fue culpado, ¿no? Que la justicia dijo que era culpable. Claro, culpable de que chorearse la máquina de imprimir billetes, o sea, ni siquiera era para cobrar una coima de una obra pública, era robarse la máquina de hacer billetes. Una vergüenza que Vudú esté como está. La verdad, es un muy mal ejemplo para una sociedad que necesita ejemplos de la política, dentro de la cual incluye la justicia. ¿Por qué? Porque tenemos una justicia adicta a la política. Lamentablemente no tenemos una justicia independiente. Y le ha dado un muy mal mensaje a la pobre gente que no puede salir a trabajar, que se muere de hambre, los que no pueden salir, los que no pueden ir a estudiar. Eso es muy mal ejemplo el que ha dado la justicia con Vudú. El presidente habló de... Ojalá que se arrepientan, ¿eh? El presidente habló de mirar la duración de los mandatos, entre comillas, judiciales o de los jueces, de ponerle un límite a la cantidad de años como un proyecto en estudio. Sí, yo eso lo puedo compartir. Ahora, lo mismo vale para los sindicalistas entonces, ¿eh? Todos sus amigotes, ¿no? Los gordos o los sindigarcas, como yo los llamo. ¿Qué es Hugo Moyano en la economía argentina? Digamos, un sindigarca, el sindigarca por excelencia, te diría. Pero sobre lo que decide el presidente, ok, si el presidente tiene 4 años de duración en su mandato con derecho de reelección de otros 4, eso vale para todos y todas, ¿ok? Inclusive para los secretarios generales de los gremios, que están atornillados en medio siglo con 6 millones de trabajadores en negro. Porque mirá, si el unicato sindical hubiera servido para que tengamos a todos los trabajadores argentinos ricos, viviendo bien, pudiéndose comprar un auto rápidamente, pudiendo ahorrar para una casa, pudiendo mandar sus hijos a buenos colegios, pudiendo vacacionar, todo bien. Pero el unicato sindical ha terminado provocando 6 millones de trabajadores trabajando en negro totalmente precarizados. Y encima estos caraduras no quieren cambiar las leyes laborales. ¿Qué lugar le das al narcotráfico? Digo, hoy se ven casos en Rosario concretamente y son casos que nuestro corresponsal suele denunciar. Se ven casos de sicarios, digo, cuestiones que parecían muy lejanas en la Argentina y que empiezan a aparecer como noticias protagónicas. Mira, el narcotráfico tal cual lo tenés en Argentina no ocurre si no tuviéramos los niveles de marginalidad, de proliferación de villas, de indigencia, de pobreza que tenemos, además de que no hay una decisión estratégica de combatirlo en serio. Pero yo te diría, si no ponemos a la maquinaria argentina a funcionar, y eso es urgente hacerlo, haciendo cambios muy profundos de la vinculación de Argentina con el mundo, reduciendo el tamaño del Estado para eliminar el déficit y bajar impuestos porque la gente no da más de pagar impuestos, y una legislación laboral amigable con el que crea empleo y amigable con el empleado, yo te diría, la batalla con el narcotráfico está perdida. Además del problema estratégico que hay. Hablando de cuestiones de economía, vos fuiste bastante sutil con el final del camino de la economía, pero quiero compartir con vos declaraciones del exministro... ¿Por qué decís que fui sutil? Porque dijiste que si sigue así tenemos un problema, pero no te repregunté y ahora te voy a repreguntar al respecto. Okay. Veamos qué es lo que decía el exministro de Economía, Domingo Cavallo, respecto de la situación económica. Hay situaciones en las que se torna imposible no ajustar el tipo de cambio oficial. Si la brecha cambiaria es muy alta, van a tener que
ajustarlo, ¿no? Si lo hacen en un contexto en el cual el gobierno no está convencido y no lo explica bien, y no se ve una gran unidad política detrás de semejante decisión, a mí me parece que puede ocurrir un Rodrigazo. Dice Cavallo, muchos que nos miran recuerdan la época del Rodrigazo. ¿Vos crees que puede suceder eso? Mira, yo te diría, en 50 años los 6 planes económicos que hemos tenido, el de inflación cero de Helbal, el de Martínez Dios, el plan austral, el de convertibilidad, el de los Kirchner, el de Macri, 6, los 6 terminaron con alguna crisis. Todos los planes económicos que tuvimos en medio siglo. ¿Puede ser el de Alberto Fernández el 7º? Puede ser que termine en una crisis, y más si no tenemos un acuerdo con el fondo. Guarda con ese tema, que es un tema crítico. Ahora, ¿qué formato puede tener la crisis? No lo sé, pero Argentina va a tener que hacer las cosas demasiado bien para evitar una crisis, demasiado bien. Se ha barrido ¿Qué significa? ¿Qué hay que hacer? Mirá, se ha barrido... Espera, primero, Sí. ¿por qué vos estás armando una bomba? Porque tenés el tipo de cambio muy atrasado, tenés una inflación altísima, tenés pobreza rampante, miseria rampante, tarifas atrasadas, precio congelado, la economía muerta, la gente que no da más de pagar impuestos, el gasto público fuera de borda, tenés 10 millones de problemas muy serios. Entonces vos decís, ¿está para una crisis esto? Sí, se va a necesitar una cirugía muy fina para evitarla. Muy fina, que es Muy fina. emisión. Muy fina. No, en todo te diría, creo que se necesita, yo diría, para que Fernández Alberto no tenga una crisis antes que termine su mandato, sí o sí necesita un acuerdo con el Fondo Monetario, sí o sí. Es condición necesaria y no suficiente para evitar una crisis. ¿Puede haber una crisis aún con un acuerdo con el fondo? Sí. Ahora, si no hay un acuerdo con el fondo, desde ya que vamos sin duda a una crisis y fea te diría. Porque ¿El dólar? defaultearle al fondo es quedarte afuera del mundo. Ya no standalone, sino fuera del mundo. Es fuera del mundo porque el Fondo Monetario son los países que se juntan para prestarle a los países que tienen problemas. Sí, no es el villano que... Claro, no es, como era el buitre, Paul Singer, no es Paul Singer. El fondo son los países que arman una cooperativa para ayudar a los que tienen problemas. Bueno, podés pedir la manguera del bombero cuando vos estás en el medio de un incendio, como hizo Argentina en 2018, y el día que tenés que enrollarla, decís, no, arreglate vos, enrollala vos. José Luis, la última, el dólar paralelo, el dólar blue, el Sí. dólar ilegal, en estos niveles, con una brecha cada vez más No, grande. ilegal no es el dólar libre que puede comprar la gente. ¿Lo puede comprar pero fuera del sistema o no? Fuera de un sistema decidido por un conjunto cavernícola, o sea, el sistema más blanco que hay, el dólar Pero si va un ciudadano informal. y compra ese dólar, puede terminar en cana, sí. Por eso digo. Sí, por a ahí- ver, para un conjunto de demente como el que nos gobiernan, el dólar libre que la gente puede comprar es ilegal. ¿Vos te das cuenta? El delirio en el nivel en el que estamos. Un gobierno de demente decide que el dólar que la gente puede comprar es ilegal. La pregunta cuál era, ¿puede subir? Sí, puede subir. Yo te decía que viniste sutil. Gracias, José Luis. Un placer, muy buenas noches. Un poco de humor con Paganini, la semana de Paganini, que es un argentino promedio. Acuérdense.